Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 36 minutos, 12 con 36 minutos. La pandemia por el coronavirus ha traído graves consecuencias para la población en el mundo, incluido en nuestro país. Muerte, desempleo, pobreza y un escenario absolutamente desolador para los más vulnerables, en este grupo, los niños. El trabajo infantil se ha incrementado en nuestro país con ocasión de esta pandemia que la estamos enfrentando. Para hablar de este y otros temas relacionados con los derechos de los niños, nos acompaña hoy Sibel Martínez, presidenta del Consejo de Protección de Derechos. Sibel, buenas tardes, gracias por la gentileza de atendernos en Punto Noticias, segunda emisión. Por favor, de lo que usted conoce, ¿qué está pasando con la situación de los niños que se han visto en la necesidad nuevamente de empezar su vida laboral en el marco de esta crisis sanitaria? Liceña, buenas tardes. En efecto, lo que usted comenta es así. Nosotros como Consejo de Protección de Derechos realizamos un estudio en noviembre en donde pudimos determinar que aquí en Quito el 3% de niños, niñas y adolescentes trabaja. Pero claro, esto era noviembre antes de la pandemia. Ya en la pandemia hemos podido ver con pesar cómo niños y adolescentes están volviendo al trabajo infantil y a la mendicidad incluso. Esto de verdad nos preocupa muchísimo, porque seguramente la capital es la referente en algunas situaciones y en este caso, en este flagelo, no es la excepción. No podemos tener una cifra oficial, la pandemia no nos permite, digamos, hacer, ¿qué más quisiéramos nosotros? Una investigación más a profundidad. Pero la razón no pide fuerza. Lo que usted comenta es cierto. Hay muchos hogares que están pasando hambre, necesidad, y eso se sabe ya, que dispara algunos indicadores muy complicados para los niños, que tienen que ver con el matrimonio infantil, que tiene que ver con el trabajo infantil y también con el embarazo adolescente. Son situaciones que no estamos ajenas y que seguramente mañana, cuando podamos ya hacer mediciones in situ, van a arrojar datos muy, muy dolorosos para la sociedad. Ahora, este retorno del trabajo infantil o este incremento del trabajo infantil en el marco de la emergencia sanitaria se ha visto un poco generado por la situación de los hogares, tomando en cuenta que muchas de estas personas, de los padres de estos niños, han perdido su empleo o son personas ya de edad avanzada que no, por las restricciones en el marco de la emergencia sanitaria, no pueden ejercer una labor productiva. ¿Es así? Sí, es así. Se sabe que muchos hogares, los adultos de ese hogar han perdido el trabajo y eso viene en relación directa, si usted quiere, con la pobreza, efectivamente, pobreza extrema, y también con estas obligaciones en espaldas mínimas, ¿no? Es decir, los niños sienten de alguna manera la necesidad de ayudar a su hogar o son obligados a hacerlo, que también es otra situación compleja. En este estudio que yo le comento que realizamos como Consejo de Protección de Derechos, ya pudimos establecer algunos datos muy decidores respecto a lo que usted comenta. Los niños en realidad sienten una carga sobre sus hombros, ¿no? Sienten que tienen una responsabilidad, es decir, tienen una responsabilidad adulta, los trabajos de cuidado, de tareas domésticas también se dan. Hay formas veladas de trabajo infantil, la ayuda, el acompañamiento, son formas veladas de trabajo infantil. El adulto dirá, bueno, no está trabajando, me está acompañando, pero estar largo tiempo en la calle, con los riesgos que esto implica, ayudando, entre comillas, a ese adulto, es una forma de trabajo infantil. Y vemos así que los niños, si antes ya teníamos una situación compleja, digamos, en términos del Distrito Metropolitano de Quito y en el país, hablamos de 350,000 niños, sin tener una cifra exacta porque no se han hecho mediciones, pero ya trabajaban y trabajaban en trabajos peligrosos. Lo que nos preocupa también es que son niños que no deberían trabajar, que no están autorizados por ley a hacerlo. Hablamos de niños y adolescentes de 5 a 14 años que se encuentran trabajando. En Quito, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes que realizan trabajo infantil tienen esas edades. Es decir, están fuera de la ley. Y aquellos que sí pueden trabajar, por ejemplo, sufren explotación laboral. No son afiliados al IES. Los que son afiliados al IES, que son muy pocos, apenas el 2% de este 3% que trabaja en Quito, recibe sueldos entre $90 si son afiliados al IES o en un promedio de $21 si no lo son. Son también explotados.
frente a esa situación, el futuro no es promisorio y sí alzar la voz un poco para comentar que de ninguna manera esta situación de recuperación económica debe justificar el incremento de trabajo infantil que hoy por hoy estamos evidenciando y que mañana seguramente recrudecerá si no hacemos lo que debemos como sociedad y como Estado. Ahora, Sibel, este incremento se ha producido durante esta emergencia sanitaria y eso va implícito a que este porcentaje de niños que ahora está en la calle buscando un sustento para ellos, para sus familias, corre el riesgo de verse contagiado por la misma enfermedad. Por supuesto que sí, contagiados por la enfermedad, pero también sufren, y lo sabemos en esta medición que le contaba, los niños sufren de agotamiento, fiebre, lesiones, heridas, problemas digestivos, problemas en los ojos, problemas en la piel y quemaduras. Todo esto producto del trabajo y del riesgo que esto implica, ¿no? Para ellos. Entonces, lo que usted comenta es cierto. Hoy, en este momento, tienen riesgo de estar en una situación de contagio, pero ya sufren riesgos de por sí, ¿no? Que tienen que ver con el hecho de estar afuera haciendo algo que no deben, ¿no? Trabajar. Así es, y algunos otros, o si no es un número bastante considerable de las niñas que se quedan en la casa por el mismo hecho de que sus padres tienen que salir a buscar el sustento como sea, me refiero mucho de los desempleados, se han visto forzadas por la situación a asumir tareas domésticas que no están en condiciones o en capacidad de cumplirlas por el mismo hecho de ser niñas. Tareas domésticas y de cuidado que además las deben hacer un poco sacrificando sus derechos, ¿no? Su derecho a la educación, a jugar. Ponemos en ellas responsabilidades adultas. Eh, Algo que nos preocupa mucho también es que hoy estamos en un semáforo amarillo, ya se puede salir y algunos de estas familias deben ya haber salido a trabajar los adultos de esta relación y de repente no hay quien cuide a esos niños. Y entonces seguramente la responsabilidad recaerá en el hermano o hermana mayor, quien deberá hacer estas tareas de cuidado y de tareas domésticas. No está mal darles ciertas responsabilidades a los niños. Yo escuchaba hace un momento que ustedes hacían esa recomendación muy válida, pero otra cosa es que ellos sustituyan sus derechos para hacer o ejercer responsabilidades adultas, ¿no? Que es lo que seguramente está pasando ya. Ahora, los niños que se han visto forzados a ingresar en este mundo laboral, digamos, de alguna manera, se van a ver truncados sus aspiraciones en cuanto a su educación, porque o es lo uno o es lo otro. Y eso también va a generar que tengamos en el futuro personas que no van a terminar la escolaridad, personas que se van a quedar posiblemente a medio camino de sus estudios, y eso genera más pobreza. Por supuesto. En este estudio, el 74% de las familias estudiadas, sus padres venían justamente de trabajo infantil, es decir, de un círculo de pobreza y este círculo de trabajo infantil. Le decía que si es que nosotros tenemos aquí en Quito, ya pudimos establecer que en un 74%, estas familias que trabajan, los padres eran trabajadores infantiles. Es decir, no se ha roto este círculo, ¿no es cierto?, que pasa de generación en generación, una muestra más para erradicar el trabajo infantil. En cuanto a la educación, vamos a ver que si no otorgamos una educación de calidad y si esta además tiene que ver mucho con la conectividad y con la posibilidad de tener aparatos tecnológicos para poder estudiar, va a ser quizá el justificativo perfecto para que vuelvan los niños a trabajar, ¿no? Los padres, al verse en la imposibilidad de brindarles estas herramientas y además el Estado que no resuelve este problema, es lastimosamente un justificativo más para que esta situación de trabajo infantil se incremente, ¿no? Sibel, a esta situación del trabajo infantil se suman otras realidades que envuelven a los niños, a los adolescentes, como es la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, que va en algunos de los casos de la mano con el trabajo infantil. Sí, ¿Ustedes tienen así cifras actualizadas de cómo esto se ha incrementado también durante esta emergencia sanitaria? Sí, hemos visto con pesar cómo, y seguramente Fiscalía deberá actualizar la cifra, pero hasta finales de abril habían 11 muertes violentas. Hoy a esas 11 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes debemos sumarla 2 niñas más, una niña de 8 años
que falleció o fue encontrada antes de ayer, y una niña de 8 años que falleció ayer, violada y muerta, ¿no? Frente a esa situación es una cifra desgarradora, pero además hay otras cifras adicionales, ¿no? 192 para ser exactos, adolescentes, niños, niñas y adolescentes han decidido salir de casa, o sea, se han desaparecido voluntariamente de la casa. Esa es una cifra ¿Existe muy esto de una preocupante. desaparición voluntaria? ¿Se puede considerar esto una desaparición voluntaria? Porque debe haber factores que les obligan a tomar una decisión de estas. ¿Cómo se puede considerar una desaparición voluntaria? ¿Alguien puede desaparecer voluntariamente? Yo le diría que sí, se autoextravían, si queremos utilizar otro término. Lo que habría que analizar es la razón por la cual se autoextravían, y ahí se me disparan todas las alarmas cuando el coronel director de la DINAPEN nos dice que son por razones sentimentales, Sí. porque es una justificación un poco velada de lo que realmente está sucediendo. Si un niño, niña o adolescente vive tranquilamente en su casa, no tendría por qué decidir tomar una decisión tan grande y en una situación tan complicada como el confinamiento, de salir de su casa. Yo creo que a ratos tenemos que analizar estos conceptos, ¿no? O estas justificaciones que damos, porque de alguna manera lo que estamos es justificando esta violencia. Por más, digamos, en el extremo más grande, que estas niñas, en un 70% de estas 200 desapariciones, decidan salir de casa por una situación sentimental, y cuando se le pregunta al director cuál es la situación sentimental, dice porque su novio le llama, ¿no es cierto? Eso da para un análisis mucho más complejo, que tiene que ver con matrimonio infantil, que tiene que ver con otras situaciones mucho más grandes, que no pasa por el hecho de sentimentalmente de casa. Si los niños están bien guardados, cuidados, con afecto, no ven esa necesidad. Entonces, sí hay que analizarlo con mayor profundidad estos datos. Es un poco, recordemos de hace un tiempo, cuando se justificó la desaparición de una niña en la Amazonía y que se dijo que se fue con su pareja, y su pareja era un adulto, Un adulto, ¿sí? claro. Frente a esta situación, no podemos quedarnos simplemente con la cifra de 200 y tal vez tranquilizarnos diciendo que se fueron por Justificarlo. situaciones sentimentales, porque Y es es una como que se situación. está justificando del lado del funcionario de la DINAPEN, lamentablemente, como que se está justificando estas desapariciones bajo ese argumento de que es por problemas sentimentales, porque no quieren ir más allá, Exactamente. no quieren Quizá, investigar. exacto, quizá no justificar, pero sí minimizar una cifra que nos debe llamar la atención a toda la sociedad. ¿Cómo pueden, en esta situación de pandemia, 200 niños, niñas y adolescentes decidir irse de sus casas? Esa es una cifra que debe conmovernos del alma y obligarnos, y obligar quizá a las autoridades competentes a llegar a esa investigación que nos dé otra lectura, que no pasa por una situación sentimental, por supuesto. En cuanto al trabajo infantil, Sibel, si bien se venía incrementando desde antes de la pandemia y se ha disparado con la pandemia, eso muestra o eso evidencia que la política pública no está siendo efectiva, si es que existe, para controlar una situación que sin duda vulnera los derechos humanos de los pequeños, de los adolescentes. Sí, y demuestra la falta de articulación interinstitucional y una respuesta multisectorial. Si los niños refieren, por ejemplo, a agotamiento, deberían tener un plan de estudios que les haga la vida más fácil, digo yo, ¿no? Y que evite que salgan o decidan desertar. Pero por otro lado, hay que fortalecer este proyecto de trabajo infantil con gente proba que conozca, ¿no? De erradicación del trabajo infantil, que conozca. Y hay muchas otras cosas que hacer, pero quizás si deberíamos analizar es ir a las causas. La pobreza genera pobreza. La educación de calidad, si no es dada de la forma en que esperamos, efectivamente los chicos van a desertar y van a seguir en el trabajo infantil. Y además de erradicar de nuestra sociedad y de nuestro imaginario este trabajo, ¿no? Que hoy se justifica y que no existe, este trabajo se me va el nombre, pero es básicamente de ayudantía o de conocimiento, que ya no se da. Trabajo infantil es trabajo infantil y tiene que ser erradicado. Eso es todo. Frente a esa situación, creo que también tienen bastante trabajo la Asamblea Nacional, hoy que está reformando el Código de la Niñez y Código la de la Niñez. Adolescencia, como para ver con claridad
que el trabajo infantil desde los 5 a los 17 años debe ser erradicado. Es así y obviamente esta articulación interinstitucional que ayude y faculte a erradicar o al menos minimizar este flagelo que va en contra de los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Sibel, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, por contarnos de esta cruda, dura y horrible realidad que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país en especial, porque estamos poniendo en riesgo el futuro de estas generaciones que se supone son los que van a mejorar el mundo que estamos actualmente, pero en estas condiciones eso se vuelve cada día mucho más difícil. Sibel, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Licenia. Somos generadores de información. Punto Noticias.